Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezunartea, capuchino, hermano capuchino, y me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Ahora quiero interrumpir el tema que traté en las últimas semanas sobre el llamado a la santidad, la exhortación del Papa, llamándonos, invitándonos y describiendo el modo de hacerlo a la santidad, para tratar un tema que, aunque quizá a alguien más lo trate, es normal, es importante. Creo que merece la pena que oigan distintas voces sobre lo que es importante para nosotros en estos días. Quizá cuando escuchen este programa ya haya pasado la fiesta. Me refiero a la fiesta de Pentecostés, pero de todas maneras, pues el Pentecostés no es solamente un día. Pentecostés es un misterio que lo celebramos un día, pero tiene su repercusión en toda nuestra vida, tiene sus consecuencias. Por eso lo más importante de Pentecostés no es el día, no es la fiesta, no es el domingo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como Jesús bien nos lo dijo, estará con nosotros siempre. Él es el protagonista de nuestra vida, de nuestra historia en la Iglesia. Lo ha sido durante durante todo el tiempo, ¿no? Los últimos 2000 y pico años que llevamos de historia de la Iglesia, y seguirá siéndolo. Por eso, hoy más que nunca, quizá, no sé, pues para nosotros, al menos, que vivimos este tiempo tan un poco revuelto en muchos lugares, que la religiosidad, la Iglesia se encuentra y enfrenta a distintos problemas, crisis, pues creo que es importante dar al Espíritu Santo la importancia que tiene, la importancia que Jesús le quiso dar cuando nos dijo que Él iba a ser nuestro compañero de camino, que iba a ser nuestro abogado, que iba a ser nuestro consolador, que iba a ser nuestro maestro. Fíjense, estos cuatro atributos, estas cuatro cualidades o servicios que nos hace el Espíritu Santo son tan importantes. Yo las llevo grabadas ahí desde hace muchos años, como nos las describe el Evangelio de San Juan en los capítulos 14, 15, 16 de su Evangelio. Bueno, ojalá que los puedan leer esos capítulos ya de antemano. Bien, comienzo diciendo un poco sobre Pentecostés, que seguramente, algunos ya lo saben, pero no viene mal el recordarlo. El fondo histórico de esta fiesta está en la fiesta judía de las semanas Shavuot, le llaman, no sé si lo pronuncié bien, le llaman en hebreo. Durante esta fiesta se celebra el 50 día de la aparición de Dios en el monte Sinaí. Por tanto, pues es también el día en que se celebra la entrega de los mandamientos al pueblo de Israel. Es como decir, así como celebramos en muchos países el día de la Constitución, pues algo así podríamos decir que supone, desde el punto de vista religioso y como pueblo elegido, la entrega de los 10 mandamientos a través de Moisés. Era una de las grandes fiestas judías, y para celebrarlo muchos subían a Jerusalén para dar gracias, para adorar a Dios, ofrecer sus sacrificios, como de hecho lo constatan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, cuando nos narran la venida del Espíritu Santo y nos dicen que cuando Pedro está predicando, hay judíos reunidos de tantas partes, y como todos, a pesar de tener diferentes lenguas,
les oyen hablar en su propia lengua. Bueno, pues por otra parte, esta fiesta también antes tenía sus orígenes en la vida agrícola y es interesante pues este sentido porque para nosotros tiene también mucha importancia, es decir, el sentido o la relación con la vida agrícola es que se trataba de la festividad de recolectar los primeros frutos de la tierra, de tal manera que se ofrecieran las primicias de lo recolectado a Dios, ¿no? La celebración se celebraba 7 semanas después de que se empezase la primera labor de la siega. Quizá, no sé, se me hace como que es un poco pronto, pero depende de qué cosas y qué productos se tratara o de qué zonas de allá de Palestina, porque pues todavía en este tiempo de mayo, junio, todavía la cosecha de los cereales todavía no suele estar preparada o todavía no está madura. Bueno, en el libro de Levítico se lee: contaréis 7 semanas enteras a partir del día siguiente al sábado, desde el día en que habréis llevado la gavilla de la ofrenda mecida hasta el día siguiente, al 7º sábado, contaréis 40 días. Entonces, bueno, por otra parte, quiere decir que se trataba de una fiesta móvil en el calendario, ya que su fecha dependía del ritmo de la agricultura. Es decir, que así como en la Pascua dependemos de la luna llena, para celebrar la Pascua, recordando la salida del pueblo de Israel de Egipto, guiados por la luna, en aquella noche de la liberación, así también esta fiesta estaba un poco dependiendo de cómo venía la cosecha, eso como decía antes. Bueno, entonces lo importante para nosotros también desde este punto de vista humano es ver que esta cosecha era símbolo de la cosecha, por así decirlo, que Jesús nos comparte después de vivir su misión en este mundo, después de vivir su misterio pascual. El fruto de todo eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo precisamente a nosotros también nos va a repartir los dones, que son 7 dones, y frutos que según el catecismo son 12, se enumeran, se concretizan, pues son muchos, ¿verdad? No podemos limitar la labor, el trabajo, el fruto, la presencia del Espíritu Santo a estas enumeraciones de frutos y dones. Son simbólicos, pero pues nos indican un poco dentro de la mentalidad religiosa de la Iglesia esta relación con las 7 semanas, con los frutos genuinos de la tierra, y para nosotros el fruto genuino de la historia de la salvación, que es el Espíritu Santo. Jesús nos lo dice: si yo no me voy, no se lo enviaré. Entonces, y Él ha hecho su obra, como Él mismo lo dice en el Evangelio de San Juan, y entonces ahora le toca al Espíritu Santo el llevar a cabo lo que Jesús ha comenzado. Seguramente algunos de ustedes han escuchado que se suele dividir la historia desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la historia de la salvación, en 3 etapas. La primera es la etapa de la creación, que sería la etapa del Padre. La segunda, la etapa de la salvación, que sería la etapa de Jesucristo. Y la tercera, la etapa de la santificación, que es la etapa del Espíritu Santo.
Entonces la primera etapa dura durante muchos siglos hasta que Jesús, el Mesías prometido, viene a nosotros y en unos 33 años lleva a cabo esta historia. Esta etapa, pues, desde el punto de vista de los años es la más breve, sin embargo, de una gran importancia. Bueno, todas tienen una gran importancia, no podemos comparar las porque pues son parte de una historia, ¿verdad? Y entonces es como decir cuál es el peldaño más importante de una escalera, el primero o el último o el del medio. Pues todos son importantes porque si vamos quitando un peldaño y el otro nos quedamos sin escalera, ¿no? Entonces, ciertamente cada una de estas etapas de la historia es importantísima. Y nosotros estamos ahora en esta tercera etapa, en esto que se llaman los últimos tiempos. No tengan miedo cuando escuchen, sobre todo de algunos hermanos cristianos, hablar que vivimos en los últimos días, en los últimos tiempos. Es verdad, pero estos tiempos y estos días no los medimos según criterios de nuestros calendarios humanos, sino dentro de este esquema de la historia de la salvación, de que estamos en la tercera etapa que durará todos los siglos que Dios crea convenientes, porque pues la vida, nuestra vida en esta tierra es como una preparación para el cielo, ¿no? Una preparación para la vida eterna del cielo. Y pues bueno, Dios que ha hecho una historia tan admirable, tan hermosa a través de su Hijo Jesucristo, es justo que esa historia pues tenga sus frutos y la gocemos y que, pues, podríamos decir, con el tiempo todos puedan escuchar la buena nueva del Evangelio. Ese es el ideal. Jesucristo nos encomendó ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Cuándo se llevará a cabo no sabemos, pero así va a ser, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que nos importa es que nosotros tengamos una conciencia clara y viva de que somos importantes y que el Espíritu Santo es importante para nosotros, para llevar a cabo esta misión que Cristo nos ha encomendado. Todos. Si el Papa nos ha regalado este documento sobre la santidad y nos dice sin distinción, todos estamos llamados a la santidad, entonces todos somos muy importantes en esta misión del Espíritu Santo y para todos el Espíritu Santo es importante. Así que nadie diga yo no, yo me borro, no, por favor. Tomemos conciencia de nuestra gran misión, de nuestra gran vocación. Como cristianos somos tan importantes dentro de la historia del mundo. La Iglesia tiene una misión que no se puede eludir, una misión que el mundo lo necesita como fermento de paz, de gracia, de unidad, de buen entendimiento. Vemos de hecho cómo en tantas ocasiones los gobiernos piden a la Iglesia ser intermediaria, a pesar de todas las críticas que recibimos. Sin embargo, hoy la Iglesia, el Papa, las iglesias locales tienen una importancia muy grande, más que, ninguna otra religión, ninguna iglesia. Y eso no es para que nosotros nos gloriemos o nos sintamos más, sino para que reconozcamos la responsabilidad que tenemos de vivir a la altura de esta vocación y de esta misión. Creamos que los cristianos, que la vida de los cristianos, la vida de la iglesia no ha pasado de moda. Seguimos teniendo vigencia en este mundo y tenemos que, como decimos comúnmente, ponernos las pilas para llevarla a cabo, para cumplirla, para que el mundo no se sienta defraudado de nosotros que hemos sido llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Esta fiesta de Pentecostés parece que se comenzó a celebrar bastante pronto dentro de la iglesia, pues iba bastante unida
a la fiesta de la Pascua, las primeras alusiones a su celebración se encuentran a finales del siglo II, principios del siglo III, en hombres tan importantes como San Ireneo y los teólogos Tertuliano y Orígenes. En el siglo IV hay testimonios de que en iglesias como Constantinopla, Roma y Milán, y también en España, se festejaba el último día de la cincuentena pascual con la memoria de Pentecostés. Bueno, pues después tomó una gran importancia, de tal manera que casi, pues si no con, bueno, en cierto modo, la cincuentena pascual es también una participación, una preparación para Pentecostés. Y después de la fiesta de Pentecostés también había una octava que ya se ha suprimido como fiesta litúrgica, pero que la podemos celebrar espiritualmente. Y por eso les decía que, aunque ya ha pasado o haya pasado la fiesta cuando escuchen este programa, sin embargo estamos en ese ambiente espiritual para ir aprovechando, porque el Espíritu Santo está tan presente en la Iglesia hoy como el día de Pentecostés. Sigue, y nosotros, nuestra vida, pues es una experiencia eclesial todos los días, y para ella necesitamos al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poquito. Les voy a leer el relato que nos ofrecen los Hechos de los Apóstoles sobre esta historia, porque creo que es muy interesante. Vamos a ver. Dice que, llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, todos los apóstoles, discípulos, se supone que en el cenáculo, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que, dividiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos que allí residían, hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: estos están llenos de mosto. Bueno, bonita historia, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir, porque ahora viene el sermón de San Pedro. No lo vamos a leer todo, pero parte. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. La hora tercia del día es las 9 de la mañana, ¿no? Bueno, israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús Nazareno, hombre a quien Dios acreditó entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros lo matasteis, clavándolo en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios lo resucitó, librándolo de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio.
Y bueno, sigue recorriendo un poco la historia del pueblo de Israel y haciendo alusión al patriarca David para concluir: a este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual somos todos nosotros testigos. Fue exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Y pues estas palabras tuvieron un efecto muy fuerte sobre los que escuchaban. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y los que acogieron su palabra fueron bautizados aquel día y se les unieron unas 3.000 almas, unas 3.000 personas. Ya después nos describe cómo vivían. De esto haré referencia un poquito más adelante si tenemos tiempo, cómo vivían estos convertidos que fueron creciendo con la admiración de todos. Bueno, pues este es el relato de Pentecostés y pues ciertamente fue el inicio de la iglesia allí en Jerusalén. Dice, ese día se les unieron unas 3.000 personas, unas 3.000. Fíjense, fueron bautizados, constituyeron la iglesia de Jerusalén, que durante mucho tiempo pues fue como la iglesia madre del cristianismo, ¿no? Bueno, pues hermanos, amigos, esto es lo que tenemos para nosotros. Celebrar estos misterios significa hacerlos presentes, significa tomar también nosotros esta actitud de conversión a Jesús, al Espíritu Santo, abrir nuestro corazón, nuestra vida de par en par y decirle, como cantamos comúnmente: ven, ven Señor, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y pues pedirle los dones. Cada uno de nosotros es consciente de lo que necesita más en su vida, cuál es el área de su vida que quizá necesite más renovarse, fortalecerse, más entusiasmo, más fe, más entrega. Bueno, les recuerdo que los dones del Espíritu Santo que nos enumera la palabra de Dios, la Biblia y nuestro catecismo son 7. Ciencia, entendimiento y sabiduría, que hacen referencia a entender, comprender los misterios de Dios en todas sus dimensiones, tanto en relación a Él como en relación a nosotros, como en relación a todas las criaturas. Y luego tenemos los otros 4 dones que hacen referencia a la vida práctica: la fortaleza, templanza, piedad y temor de Dios. Fortaleza para ser valientes en la profesión de nuestra fe, no rendirnos ante las dificultades, ser valientes ante los retos que podamos encontrar hoy en día en un mundo secularizado. La templanza, que nos ayuda a moderar nuestras pasiones y vivir la vida del espíritu. La piedad, que se refiere a las relaciones que tenemos en nuestra vida de fe en relación con Dios. También podemos incluir ahí las relaciones familiares. La piedad también
es una virtud que regula las relaciones familiares de hijos a padres, de padres a hijos, y luego el temor de Dios que no es temor a Dios, sino que es ese respeto admirador y adorador hacia Dios, es esa actitud de mirar a Dios como nuestro Dios y dejarlo que sea Dios en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues estos son los dones y pues cada uno ha de ver cuál necesita más en su experiencia de vida cristiana de cada día. Luego tenemos los frutos del Espíritu Santo que nos enumera San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, muy importantes. También los más importantes, ciertamente, podemos resumir todos en los más importantes, que son la paz, el amor y la alegría. Y también yo añadiría la unidad, porque como eso es lo que nos da testimonio los Hechos de los Apóstoles al hablarnos de la comunidad cristiana que se reúne después de ser bautizados y nos dicen cómo eran un solo corazón y una sola alma, cómo vivían unidos, tenían todo en común, compartían lo que tenían y se unían para la oración, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan, que es la Eucaristía, y a las oraciones. Por eso, pues, la unidad es tan importante entre nosotros. San Pablo dice, entre los frutos del Espíritu Santo, enumera el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la afabilidad, la mansedumbre. Bueno, pues todo esto, dice, es una fuerza maravillosa, de tal manera que quienes tenemos estos frutos, pues tenemos la fuerza del Espíritu Santo para vivir según sus enseñanzas, según sus inspiraciones, para ser fieles a esta vida de Jesús y no dejarnos engañar, seducir por las ofertas del mundo. El mundo nos necesita. Hermanos, tomemos pues conciencia de nuestra gran vocación. Creo que es uno también de los puntos que podemos tomar en cuenta en esta fiesta de Pentecostés. Tomar conciencia de nuestra gran vocación, que es la vocación cristiana, que no somos cristianos solamente para nosotros, para gozar de la gracia y del amor de Dios, sino también para el mundo, porque Cristo nos ha enviado al mundo para ser sus testigos. Esto nos lo dice el Evangelio. Serán mis testigos hasta los confines del mundo, y para eso estaré siempre con ustedes, y para eso nos envía el Espíritu Santo. Así que pues me queda solamente despedirme, desearles lo mejor en este tiempo que estamos bajo la influencia de la fiesta de Pentecostés, y a comenzar o vivir todos estos domingos que llamamos del tiempo ordinario con ilusión, con confianza, sabiendo que el Espíritu Santo estará con nosotros. El próximo domingo, si Dios mediante, celebramos el Domingo de la Trinidad. Será un domingo oportuno para agradecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo toda esta historia de salvación, de tantas gracias y abundantes como ha derramado en nuestra vida, en nuestros corazones. Que el Señor los bendiga con su amor, con su gracia, con su paz y bien.